Mira, déjame decirte que yo tampoco he entrado en propiamente lo que es una crisis. Lo primero que yo escuché, lo primero con lo que yo me metí, porque estuve estudiando mucho tiempo neurociencias y cuestiones del área cognitiva, fue porque vi un programa sobre las personas que tienen muerte cerebral. Ya. Y cuando regresaban, que se creía que pues, el cerebro estaba muerto, etcétera, recordaban hasta detalles de lo que se había hablado en el cuarto. Y hicieron la mención de un médico llamado Hammerlock, que estaba encargado o era muy acucioso con el estudio de la conciencia y que tuvo una experiencia similar y que siempre nunca creyó lo que los pacientes decían hasta que no lo vivió. Él dice que cuando tuvo el accidente y su cerebro quedó muerto, él caminaba, a diferencia de lo que sus pacientes le contaban, que llegaban a un valle por una senda cenagosa, oscura, pantanosa, espantosa, y que sintió miedo, etcétera, y cuando vuelve, despierta, sale del coma o de lo que haya sido, él dice, no es posible que mi cerebro esté muerto y haya producido eso, aunque fuera como sueño, es imposible. Debe de existir un tipo de conciencia disociada del cerebro. Ya. Y se unió con un físico llamado Penrose, que escribió un libro que se llama Las sombras de la mente, y yo lo leí ahí, y es prácticamente, habla de física y de matemáticas, hasta el final maneja la cuestión de la conciencia, y eso a mí me hizo meterme mucho en ese tema. Me compré muchos libros de neurociencia para estudiar cómo funcionaban las neuronas, etcétera, y si podía darse esto. A partir de eso, me di cuenta, casi tengo constatado, de que sí puede existir una conciencia estructurada de manera cuántica a nivel atómico, disociada de lo que es el cerebro. Es decir, es posible que sí haya un más allá, o que sí se conserve nuestra conciencia en un más allá. Eso rompió con todos mis esquemas, ¿eh? Yo fui criada como atea desde pequeña y nunca pensé que existía un más allá ni esto y lo otro, pero dije, la conciencia puede permanecer después de la muerte. Ahora, ¿qué pasa con esa conciencia? ¿Quién sabe? Luego después me tocó ver la saga de los Anunnaki, que narra Parcerisa, que es de Zecaria Sitchin. Ya. Y entonces la vi junto con mi papá, que en paz descanse, y dije yo, qué caray, o sea, es posible. O sea, le di un grado de posibilidad a eso. Uno como científico, cuando ve, aunque sea un punto 0,000000001 de posibilidad, no puede rechazar o decir que eso es falso. Y dije, no, aquí hay que investigar. Y fue cuando me metí, busqué más, te escuché a ti, me empecé a meter en el tema, empecé a buscar cada que tú citabas, por ejemplo, un libro en tu libro, dije, hay que leerlo primero. Y me iba a las dije, yo no puedo seguir leyendo a David si no me leo completo los libros que Wow, después tú sí eres una científica. Wow, wow. ¿verdad? Y llego a muchas conclusiones semejantes a ti. De hecho, estoy releyendo tu libro. Estas últimas noches lo he estado releyendo para tomar apuntes. Porque primero lo leí, me lo leí fluidamente, pero luego dije, bueno, si voy a discutir con David, debo de tener puntos señalados. Y entonces, pues todos los días me duermo como a las 5 de la mañana porque me dedico en la noche a regocijarme otra vez leyendo el texto y haciendo algunas anotaciones. Ahorita llevo como 200, yo creo. dos puntos ahí, incluso de cosas que a mí se me ocurren también. Ahora cuéntame un poquito más de ti, Carmina. A ver, tú nomás, ¿cómo llegaste a la antropología? ¿Qué nomás has estudiado? Me sorprende esto que me contaste, que te creaste en una familia de ateos. Eso fue un privilegio para ti, creo yo. Sí, fue un privilegio. Fue un privilegio. Mis papás son filósofos ambos. Wow. Y mi papá hizo maestría, ambos hicieron la maestría en enseñanza de la lengua y la literatura. Bueno, mi papá ya falleció, pero mi mamá también es doctora en antropología, igual que yo. Yo soy licenciada en letras hispánicas, soy maestra en gestión y desarrollo cultural, soy doctora en antropología, soy coordinadora de investigación del Centro de Investigación y Certificación del Español como Lengua Extranjera y Materna, soy presidente de la Academia de Filología y Lingüística del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, soy vicepresidente del Colegio de Gestores Culturales de Jalisco, aquí que es la provincia o estado,
Soy profesora de posgrado, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de aquí de México, algo que me costó trabajo ingresar porque te exigen demasiado, pero ahora ya soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. He tenido bastantes logros académicos, pues en ese sentido me he dedicado mucho al académico, pero jamás he sido, digamos, es que mira, antes de estudiar letras hice 6 semestres de ingeniería, y en ingeniería vi muchas matemáticas, o sea, aprendí de cálculo, ciencias duras, física, lógica, electrónica, etcétera, ¿no? Y luego me voy al campo de las letras. De las letras me queda como, digo, sí, ok, está la literatura y la lengua, me quedo con el área de la lengua, pero ¿qué más? Pero ¿cómo así hiciste ese cambio? 6 semestres es bastante. Sí, fue un cambio radical, pero sentí yo como el llamado, como necesito estudiar letras, porque no me veía yo desempeñándome como ingeniero a futuro. Dije, no, esto no es para mí, yo no quiero trabajar así, voy a amargarme toda la vida si tengo que trabajar como ingeniero. Y dije, cambio, me voy a letras. Y agradezco mucho lo que aprendí allí, porque tengo unas bases, por eso puedo entender libros de física, por eso puedo entender muy bien libros complicados de matemáticas, por eso puedo entender de electrónica, por eso tengo mucho conocimiento de distintos tipos de lógica, ¿sí? Porque soy muy buena en lógica, aparte de que mi papá desde los 4 años me enseñó gramática, lógica, latín. Yo soy profesora de latín también, ahí en la licenciatura de letras hispánicas, y luego sentí una necesidad de vincular con ¿cómo te diré? Me quedaba corta el estudio de la lengua y el estudio de la literatura. El estudio de la literatura, dije, bueno, a final de cuentas es ficción, lo voy a dejar a un lado, me quedo con la lengua, pero me hacía falta vincularla con lo social. Y es entonces cuando encuentro una maestría, la maestría en Gestión y Desarrollo de Cultura, que me permite hacer una tesis en antropología lingüística. Y mi tesis fue la estructura ideológica del himno nacional mexicano, donde hago un análisis semiótico, sacando por relación de rasgos de significación todas las ideas que van estructurando el himno, que están subyacentes, que no aparecen en el primer nivel del discurso, sino en un nivel segundo o más profundo de análisis. Y luego de allí empiezo a ver de qué manera se relacionan esas ideologías entre sí, y armo la estructura. Un modelo de cómo las ideologías se están presentando en ese himno nacional mexicano, para qué sirven y cómo cualifican el sujeto. Un día te voy a mandar un libro de esos. Oye, suena interesantísimo, porque yo, de una manera, digamos, más superficial, ¿no? He analizado también algunos rasgos del himno de mi país. Entonces había visto un poco de esos. Ah, mira, qué interesante. Claro. Es muy importante, porque son discursos signo, se le llama discurso signo, y cualifican al sujeto social para pensar y entender la realidad de cierta forma. ¿Por qué? Porque desde niño todo el mundo lo canta y está aquí adentro, nadie lo razona. Nadie lo razona, pero rige la conducta del sujeto desde el no consciente, como se le denomina en el área de la sociología, por ejemplo, desde el aspecto de la sociocrítica. Como decía Lucien Goldman en su estructuralismo, un tipo de estructuralismo donde dice que el arte es nuevo. Dicen, ningún artista te presenta nada nuevo, todo es producto de lo que ha aprendido y de lo que ha chupado de lo social. Todos los constructos sociales están aquí adentro y son lo que permite al hombre generar y a lo mejor innovar un poquito. ¿Sí? Entonces, o sea, todos somos el producto de nuestro entorno, de todo lo que nos ha permeado. Así es. De todos los grupos sociales de los que hemos formado parte, van construyendo nuestras estructuras ideológicas, con las que es muy difícil romper. Sí. Por eso a mucha gente le cuesta mucho trabajo. Así. Y entre menos lees, entre menos eres crítico, analítico y reflexivo, menos vas a tener la capacidad de romper con esas estructuras que son sólidas y fuertes. Y entonces, después dije, bueno,
me encantó el campo de la antropología, dije, me voy al campo de la antropología porque quiero hacer antropología lingüística, antropología cognitiva y lingüística cognitiva, que son mis áreas de investigación en el centro de investigación donde yo estoy. Y me meto el doctorado en antropología y hago mi tesis sobre una tesis muy complicada porque es una propuesta de una teoría. Y fíjate que fui felicitada porque uno de mis sinodales fue el que acaba de ganar el Premio Nacional de Ciencias de aquí de México. Él fue uno de mis sinodales de la tesis y él me felicitó. Y más que serme una crítica, aprendí de tu trabajo, me dijo, y me gustaría trabajar contigo, porque he visto en tu trabajo la forma como de aplicarlo a lo mío. Mi tesis se llamaba La construcción lingüística de la realidad, una interrelación entre los procesos de conceptualización, percepción, conceptualización y construcción simbólica, es decir, de cualquier tipo de lenguaje. Es decir, cómo puede el cerebro pasar a la información que viene de los sentidos, procesarla, llegar a construir los conceptos, lo que es también una cosmovisión o una ideología, y luego de allí es que esa información pase a manifestarse en un sistema simbólico o lenguaje por medio del cual nos manifestamos, y me enfoqué de esos lenguajes en la lengua, que es el sistema de signos lingüísticos. Y entonces es una propuesta, les pareció muy interesante y que suena muy interesante y profundo. Sí, me costó mucho trabajo, es muy interdisciplinaria, tuve que estudiar neurociencias, filosofía, semiótica, o sea, meterme otra vez en semiótica, meterme otra vez en cuestiones de relacionar, porque tengo partes donde relaciono, por ejemplo, cómo las estructuras de la lengua, de un sistema lingüístico, por ejemplo, el latín que maneja declinaciones, lleva al sujeto a tener una mente o una mentalidad más determinante, o a un pensamiento determinista, a diferencia de una lengua que no tiene declinaciones como las lenguas romances, como el español, el inglés, el francés, etcétera. O sea, entonces, si no te entiendo mal, tú me estás diciendo, por ejemplo, que por la estructura lingüística, digamos, del alemán, eso influye en la personalidad del alemán medio, en su forma de ser tan ordenada, tan organizado. ¿Eso tú me estás diciendo? Sí, eso te estoy diciendo. Es impresionante. Los sistemas, depende de la lengua que hablas, esa lengua la puede uno analizar simplemente gramaticalmente. Pero yo me di cuenta cuando estudié sociocrítica que si un discurso, al ser analizado con profundidad, te manifestaba qué ideologías estaban plasmadas allá adentro, dije, debe de haberlo también en un sistema lingüístico, no nada más en el plano discursivo. ¿Por qué? Porque el sistema lingüístico también es construido socialmente y varía de cultura a cultura también. Me acuerdo que se lo consulté a mis profesores, eran los profesores especialistas en el área, y me dijeron, híjole, Carmen, ahí sí te vas a tener que meter tú, porque de eso nosotros no sabemos nada. Seguramente tienes razón, pero vas a tener que probarlo tú solita. Me dije, voy a meterme, alguna vez voy a demostrar cómo las estructuras de la lengua, lo que se conoce como gramática, influye, es una ideología en sí misma, que pasa al no consciente directamente, o se maneja desde el no consciente, porque nadie está pensando, voy a construir la siguiente oración con la que voy a hablar, estructurándola con un sujeto de tal tipo, que tenga una estructura explicativa. Nada, eso es espontáneo. Eso es espontáneo, nadie lo piensa, parece. Eso nadie lo piensa, lo hace mecánicamente. Pero eso no quiere decir, precisamente por eso no somos reflexivos en esa área. No sabemos qué es lo que contiene de ideologías nuestro sistema lingüístico. Y yo ya, a la hora de hacer esta tesis, tuve que meterme unas partes nada más, porque era un proceso tan complejo el de relacionar percepción, conceptualización, concepción de la realidad y producción de sistemas simbólicos, que francamente solamente en algunas partes me dediqué a explicar cómo las estructuras de la lengua tienen relación con la forma en que entendemos la realidad, es decir, que sí son culturales e ideológicas.
y que impactan en la forma en que percibimos la realidad. Es decir, yo percibo la realidad de cierta forma y mi conducta es de cierta forma. ¿Por qué? Porque mi lengua es de cierto tipo. Wow. Wow, wow, wow. Es impresionante lo que me estás diciendo. Oye, mira. Mira, o sea, escucharte hablar es inspirador. ¿Cómo es que la geografía afecta a eso? O sea, Más que también acabo de dejar las clases de filología hispánica, pero en esas clases de filología hispánica que di por muchos años, yo explicaba cómo nacía el español, cómo a partir del latín nacen el español en particular, y daba a entender cómo nacen las otras lenguas romances. Y resulta que cuando una lengua, por ejemplo, llega y se impone, como fue latina en su imperio, hay otras lenguas que son las invadidas, sí. las sometidas. Esas lenguas terminan por desaparecer, como les sucede en el caso del español, el celta, como el ibero, como el cartaginés o fenicio, etc., terminaron por desaparecer. Ya no se usan, pero no, esas lenguas no mueren sin dotar de rasgos lingüísticos e incluso ideológicos a la lengua opresora. Y afectan el sector en el que murieron, ¿verdad? Exactamente, y afectan el sector donde se hablaban. Exacto. Ya. Por eso los del norte piensan de una forma, porque tienen un sustrato, por ejemplo, en España, celta más fuerte que los que tienen un sustrato ibérico o que los que tuvieron un sustrato fenicio, etcétera. Igual sucede en América, dependiendo de los lugares, de las culturas nativas que estaban en determinada zona, es influido el español, y parte de esa visión de esa lengua que aunque desaparezca, o en algunos casos se conserva todavía, pero incluye a la lengua invasora, ¿a qué aporta? Pronunciaciones diferentes, es decir, no hablamos distinto, no manejamos acentos distintos por casualidad, sino por los sustratos lingüísticos que dejan estas lenguas que fueron sometidas e invadidas. Eso es lo que marca esa diferencia. Y uno podría pensar, nada más va en la pronunciación. No nada más es a nivel de entonación, no nada más es a nivel de acento, no es nada más a nivel lexical, de que pasó esta palabra y pasó esta otra. Es influencia en todos los niveles, incluyendo el ideológico. Sin lugar a dudas, porque hay idiosincrasias diferentes en sociedades diferentes. O sea, hay, digamos que en términos generales, la idiosincrasia del mexicano, del ecuatoriano, del colombiano. Dentro de esos países vas a encontrar que de la costa, que de la sierra, pero en general hay digamos, el prototipo, ¿no? Ya de que representa a una nación. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el ecuatoriano tuvo mucho tiempo una baja autoestima. Aún hay rasgos de eso en esta sociedad que se notan cuando, por ejemplo, quizás menos ahora que antes, pero aquí toda la vida, a diferencia de lo que pasa en otros países más nacionalistas, aquí en este país, siempre lo extranjero era visto como mejor que lo nacional. En México pasa lo mismo. Le llaman el complejo de conquistado. Pero ustedes también tienen una fama muy nacionalistas, en cambio, al menos desde afuera. Desde afuera nada más, David, desde afuera nada más. Nuestro himno nacional nos cualifica para luchar única y exclusivamente si México es invadido. Para nada te menciona si tienes un tirano como gobernante, si tus gobernantes son ladrones, que no hay que rebelarse contra el gobierno, etcétera. Está todo regido por Dios, es lo que dice el himno, y únicamente el mexicano debe de reaccionar cuando el extranjero ponga un pie en tierra mexicana. Imagínate ese tipo de cualificación. Pues es muy cómoda para un gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque la gente está cualificada no conscientemente desde niña a no reaccionar ante el gobierno, sino solamente en caso de ser invadido.
Y quién Impresionante. sabe. ¿Qué pasaría si se replicara tu investigación en otros países para que se analizara en esos niveles, en esos niveles cada himno, ¿no? Lo que arrojarían esas investigaciones. Está interesantísimo. A mí también se me ocurrió, digo, ay, si otros lo hicieran en sus países y luego se pudiera conjuntar y comparar, sería muy, muy interesante. Para una enciclopedia, ¿no? Para una enciclopedia, sí. Y al final de cuentas, ¿cuántas páginas tuvo tu tesis? Mi tesis tuvo, unas 200 páginas. Yo soy muy sintética, muy, 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 muy sintética para redactar. No me gusta andar con muchos rodeos. Esa tesis del himno nacional, de la estructura ideológica, cuenta además en los apéndices, puse todos los análisis que realicé, sintácticos, semánticos por rasgos de significación, lexicales, de todo tipo. Los tenía anexionados la tesis al final. A la hora de publicar el libro por economía se los recortaron. A ti si te interesara leerlo te lo mandaría en el PDF más bien, completo con los análisis para que tú veas cómo se hacen. Me interesaría muchísimo. Igual el de la estructura, la construcción lingüística de la realidad, la tesis doctoral, igual también si te interesa pues también te lo paso. Me interesa muchísimo. Mira, anota mi correo electrónico. A ver, déjame anotarlo, déjame ver con qué. Es que me salí de donde estaba porque llegó mi hermana y su perro empezó a hacer el escándalo de su vida de emoción. ¿Me dejas ir por una pluma? Claro que sí. Le estás sacando el jugo a tus vacaciones. Estoy sacando jugo a las vacaciones. Porque todo eso me va a permitir luego armar una verdadera historia de la Oye, Segunda ¿y Guerra tú Mundial. has publicado o solamente has escrito tesis? ¿O has publicado un libro de conocimiento público? Yo he publicado artículos, pero son así muy relativos a la lengua, a la gramática, a la lingüística, que es el área pues en la que estoy como inscrita en el Sistema Nacional de Investigadores, es el área en el que me veo forzada a publicar, ¿no? Sí, comprendo. Pero, por ejemplo, yo pienso que tu tesis como libro, o sea, como libro que una editorial lo publique, son interesantísimos. Sí, está aquí, mira, te lo voy a mostrar. Este es el libro. Ah, ya, Estructura Ideológica, Carmina Alejandra García Serrano. Sí, me lo publicó la propia Universidad de Guadalajara, como la mejor tesis de la generación de la maestría. Ah, wow. Qué bien, Carmina. Te lo mando, luego me mandas tu dirección por el Messenger para mandártelo por ¿cómo se dice? Por estafeta. Pero no hace falta que gastes dinero en pagarme la enviada. Yo con el PDF estoy bien. Ah, bueno. Y está más completo el PDF porque trae todos los análisis. Sí. Nomás te lo voy a buscar porque lo hice en otra computadora. Sí, tranquila, ya tu tiempo lo buscarás. Oye, Tengo como 4 computadoras. o sea, y tú, por ejemplo, o sea, ¿cómo es un día típico tuyo? ¿Tú en cuántas partes das clases? ¿Cómo te organizas? Doy clases en la licenciatura en letras. Ahí doy latín y doy español superior. En la maestría en gestión y desarrollo cultural soy profesora de metodología y de movimientos socioculturales. En el doctorado en humanidades soy profesora de antropología lingüística. Ahí me falta otro posgrado, otro doctorado donde doy clases, que es el de geografía y territorialidad y ordenación territorial, donde doy clases de redacción de tesis. ¿Cómo te alcanzas con el tiempo? No sé, porque lo tengo que hacer también tengo que hacerlo del centro de investigación y que salgan investigaciones en el área de
de la lengua, de la enseñanza del español sobre todo. Ahorita estoy manejando las metáforas conceptuales en la enseñanza del español, como la forma en que enseñamos, o sea, vaya, como incluso, y luego, después voy a ir por las ciencias y voy a ir durísimo sobre las matemáticas. Ahorita estoy como en el español, cómo enseñamos por medio de metáforas y conceptualizamos por medio de metáforas. Eso yo tomo como base la teoría de Lakoff y Johnson de las metáforas de la vida cotidiana que ellos manejan, y les dije, no solamente es en la vida cotidiana, porque me di cuenta, porque empecé a grabar clases, lo empecé con latín y náhuatl, grabando clases de esas lenguas, y luego me daba cuenta de cómo se enseñaban a partir de metáforas, y así las aprendí el alumno. Por ejemplo, en el caso del latín descubrí que incluso se armaban redes conceptuales. A esos conceptos metafóricos se entrelazaban entre sí, llamaban redes conceptuales que permiten el aprendizaje de esa nueva lengua para el sujeto. Y dije yo, caray. Dije, lo voy a aplicar a la enseñanza del español. Nomás que esta de la enseñanza del español es una investigación muchísimo más larga. La metí para 3 años de duración. Esas son las cosas que tengo que trabajar ahí en el centro de investigación, pues ese tipo de... Y ese artículo de la... ¿Cómo se llama? Metáforas conceptuales en la enseñanza del náhuatl y de latín, ese sí lo puedes encontrar a lo mejor incluso en internet. Está en la revista... Se me fue el nombre, David, no puede ser posible del nombre de la revista. Se me borró ahorita a ver si me acuerdo ahorita. Y bueno, en ese sentido tengo esas publicaciones, ¿no? Para el Sistema Nacional de Investigadores tengo que dirigir varias tesis también. O sea, yo siempre constantemente estoy dirigiendo tesis y no sé si te llegan las publicaciones que hago en el Facebook, pero acabo también de ser madrina de generación, me eligieron. Todo el tiempo estoy leyendo y documentándome todo, o sea, lo que me sobra de tiempo que no es lo académico, me lo dedico, así me acuesto a las 5 de la mañana, 6, a veces hasta las 7. Wow. Documentándolo, o sea, sobre todo que pero me en tu interesa. vida, digamos que cuando tú ya regresas, te reintegras a tu rutina diaria de la enseñanza, tú sales de tu casa a qué hora y regresas a qué hora. Dependiendo del día, dependiendo de los horarios, digamos que a veces que tengo que estar 12 horas allá. Wow. En la escuela. Pero hay veces que, por ejemplo, puedo estar nada más 5 horas y regresarme. Y entonces cuando aprovecho para, es que soy multidisciplinaria, ¿qué te puedo decir, David? Se nota. Conozco de muchas ciencias y me apasiona seguir conociendo de muchas ciencias, encuentro interrelaciones en varias de ellas. Sé, por ejemplo, que la matemática, sé cuál es el punto con el que puedo derrumbar la matemática completa, al menos la parte de la geometría. Vas a ver, un día voy a escribir un artículo sobre filosofía de la ciencia sobre eso. Y vas a ver cómo desde del primer axioma lo voy a derrumbar todo lo demás, pero... Y cómo se construye la matemática por metáforas también. Ella que se siente tan perfecta, tan objetiva. Claro, pues, se siente la reina madre de la... Le voy a dar esa va a ser la primera que va a recibir el martillazo, vas a ver. Deja que tenga nada más un poquito más de tiempo. Wow, eres sorprendente, Carmina. Generalmente la gente que está en las humanidades, en muchos casos, es porque no se le dan los números. Pero tú eres una excepción, o sea, tú saliste de la parte de las ciencias duras a las humanidades. Entonces, tienes una ventaja todavía superior sobre los demás. Puedes también meterte en ese otro ámbito. Que los ingenieros y los demás como que miran con son humanidades, así. Pero tú puedes estar disputar con ellos en su campo. Sí, incluso cuando estuve estudiando lo de neurociencias, para lo de la conciencia cuántica y también para lo de la tesis doctoral me tuve que meter, sobre todo para el estudio de la conciencia cuántica, en lo que es la química física, que es entender la química, pero en su nivel más básico en relación de cómo se construyen estas moléculas que podemos denominar químicas a base de átomos y todo ese comportamiento de esos átomos, etcétera. Eso es muy complicado. Claro, debe ser. Y yo me imagino a tus directores de tesis que no entienden esas cosas, cómo se metían con eso.
Eso ya tanto no lo puse en la tesis, era nada más para lo de la conciencia cuántica, porque sí tuvieron que meter un jurado muy interdisciplinario, porque dijeron, ¿quién va a evaluar el capítulo 1 de percepción? ¿Quién va a evaluar el capítulo 2 de conceptualización? ¿Quién va a evaluar el capítulo quinto que habla ya sobre la construcción simbólica? Y entonces me pusieron, bueno, alguien me dijo, tienes un jurado de puras eminencias. Me dijeron, porque te juntaron ahí a ver cómo te va. Y me fue muy bien. Hasta el más duro de todos me dijo, esto es una tesis doctoral. Me dijo alguien que propone una teoría nueva. Eso es. Porque un doctor es una persona que aporta a la ciencia con algo nuevo. Eso es un Ajá. doctor, alguien que crea ciencia. Ojalá algún día yo pueda alcanzar también eso, aportar algo nuevo desde la ciencia. Vamos a ver. No, ojalá, lo vas a alcanzar. Aquí vamos a hacer un compromiso, David. Aquí vamos a hacer un compromiso. Tienes que seguir. Ahorita que estás estudiando, ¿me dijiste? Lengua inglesa. Lengua inglesa. ¿Cuánto te falta para terminar de estudiar lengua inglesa? 2 años. 2 años. No, terminando esos 2 años ya voy a estar yo presionándote para escoger maestría. Para escoger maestría y que la quieres en humanidades, que sociología. Adelante. No, el área que sea, sociología, antropología, te va a abrir otro campo y tú tienes con qué aportarle, ¿me entiendes? Porque yo te lo había hecho en el otro comentario, tienes una cabeza que te va a permitir aportarle esas ciencias. Aquí lo que hay que hacer es meterse dentro del campo de las ciencias para poder ver, es que estos campos se bombardean no desde afuera, puedes derrumbarlos desde adentro. Sí, eso lo tengo muy claro yo. Entonces hay que meterse. Y luego tu doctorado, ¿para qué seas el doctor? Kanga. Mira, hablaremos si seguimos vivos. No se ha acabado el mundo. No se acabó, fíjate. Si no se acabó el mundo en unos 10 años, vamos a ver si podemos tener esta conversación. Te puedo decir, doctor Kanga, yo se lo dije a usted y mire cómo. Yo te lo doy honoris causa, yo te lo doy honoris causa.